Una serie nueva, y quiero decirle que esta serie me ha tenido inquieto desde unos meses atrás, y Dios ha estado trabajando con mi espíritu y me ha estado desafiando, y a través de lo que espero que aprendamos en esta serie vamos a darnos cuenta cuán importante es mantenernos en un respeto y una reverencia al Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no solamente nos está habitando en nosotros. El Espíritu Santo es la única persona, diga, la única persona que nos puede revelar los misterios de Dios. Amén. Entonces, mira, a nosotros nos conviene que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre y nos traiga revelación. Porque la única persona que puede saber lo que hay en el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y el único que puede traerle los tesoros de lo que está escondido en los misterios de Dios es el Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos constantemente la confirmación, el testimonio, el consejo, la amonestación, la corrección, la mentoría y la guianza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si en nuestro espíritu, no solamente en nuestro intelecto, en nuestro espíritu hay una buena relación con el Espíritu Santo, hay una buena comunión con el Espíritu Santo, entonces seremos bendecidos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Y entonces nuestras vidas serán guiadas, instruidas y confirmadas por la persona del Espíritu Santo. Ahora, honestamente, no siempre nos gusta lo que viene del Espíritu, porque con frecuencia lo que viene del Espíritu contradice lo que está en mi carne, contradice lo que está escondido en mis pensamientos, en mis patrones acostumbrados de mi formación que yo ya traigo. No siempre está de acuerdo con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está obrando en alguien, de pronto sentimos como etapas de confrontación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos dice la verdad, nos revela la verdad, nos confirma la verdad y nos introduce a la verdad. Entonces, si hubiera mentira escondida o falsedad escondida, que pudiera verla en cualquier área de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, el Espíritu de verdad va a comenzar a desafiar, a desenmascarar y a correr el velo en todas las áreas donde no haya verdad. Dije, en todas las áreas donde no haya verdad. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a recibir la verdad del Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos dispuestos a someternos a la verdad del Espíritu Santo? ¿Cuántos podemos ser bendecidos si aceptamos la mentoría del Espíritu Santo? Entonces salimos ganando, ¿verdad? Muy bien, entonces va a haber varias preguntas que vamos a contestar o intentar contestar a la luz de la Biblia a través de esta serie, porque esta serie se va a llamar Conociendo y Entendiendo las Leyes del Espíritu. Nota, no la persona del Espíritu, no las manifestaciones del Espíritu, tampoco los dones del Espíritu, tampoco los ministerios del Espíritu, sino las leyes ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de las leyes, simplemente estamos diciendo qué demanda, qué requiere y qué ordena el Espíritu Santo para poder traernos los tesoros del cielo y ponerlos en nuestras vidas. Entonces podemos estar bajo el bautismo y la manifestación del Espíritu Santo y sin embargo no vivir bajo la sumisión del Espíritu Santo. ¿Oyó esa parte? Sí. Entonces al disfrutar de lo que hace el Espíritu, entonces tenemos que aceptar también los desafíos de lo que demanda el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque la impartición de la vida que emana del corazón de Dios solamente se nos va a ser entregada en nuestro espíritu. ¿Por qué persona? Por el Espíritu Santo.
Entonces, imagínate si estamos solo emocionados y entusiasmados y gozándonos con los dones, con las manifestaciones, con el bautismo, con las obras del Espíritu Santo. Pero imagínate que si no nos interesa para nada la guianza, la mentoría, la exhortación y la corrección del Espíritu Santo, tarde o temprano caeremos en tremendos desiertos y tremendas pérdidas. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es una persona completa que piensa, que siente y que se expresa. ¿Qué dije? El Espíritu Santo es una persona completa que piensa, que siente y se expresa. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo va a formar hijos obedientes, no desobedientes. El Espíritu Santo requiere de la cooperación del creyente. ¿Quién es el creyente? Nosotros, ¿verdad? Yo soy el creyente. ¿Para qué? Para poder hacer su obra y formar la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la semejanza de Cristo. ¿Por qué requiere de mi cooperación? Para formar la mente de Cristo. ¿Quién la forma? El Espíritu Santo. Para formar el carácter de Cristo y la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, imagínate algún creyente que dice: oh, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, yo quiero el poder del Espíritu Santo, yo quiero las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no quiero las exhortaciones, ni las correcciones, ni la mentoría, ni la guianza del Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a decir: está bien, mijo, nomás le doy lo que usted quiera, porque no lo quiero traumar? Claro que no. ¿Se da cuenta? Pero mira, tremendo. Cuando ignoramos las leyes del Espíritu Santo se va a notar. Sí, se va a dar a conocer. ¿Sabe por qué? Porque decisiones que se toman en el corazón de Dios en relación con la formación, la purificación y el refinamiento de muchas áreas de mi vida pueden ser rechazadas por mi carne. ¿Oyó eso? En el corazón de Dios se toman decisiones que son transmitidas a nuestro espíritu a través de la persona del Espíritu Santo. Y esas decisiones incluyen refinamiento, rompimiento en áreas de mi vida. Pero cuando yo no conozco las leyes del Espíritu, entonces en vez de aceptar ese refinamiento, yo lo puedo rechazar, cuestionar, argumentar y hasta contristar al Espíritu Santo. Cuando alguien en tiempos de crisis y de prueba y de tribulación dice: no me gusta lo que me está pasando. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? A ver, yo nunca veo a la hermana que se sienta allá en aquella silla. Yo nunca la miro en pruebas. ¿Qué? ¿La trae conmigo Dios o qué? Que me diga. ¿Qué tienes, desquiciado? Sí, protestamos, argumentamos, peleamos, hacemos conjeturas. ¿Por qué? Porque nos bloqueamos cuando no entendemos que el Espíritu Santo tiene sus leyes, tiene sus requisitos. El Espíritu Santo no va a aceptar niños ni niñas chifladas, caprichosos, impulsivos, que siempre se quieren salir con la suya. Huerco chiflado. No, el Espíritu Santo no anda con cuentos, mi hermano. Por eso le digo, en esta serie vamos a ser confrontados. ¿Cuántos creen que quisieran, que no importa que seamos confrontados, pero que vengan y se establezcan las leyes del Espíritu Santo en nuestra vida? Qué tremendo susto le acaban de dar al diablo a ustedes. Voy a preguntar de nuevo, y esta es la última vez que pregunto. ¿Cuántos quieren de veras que se conozcan y que se cumplan las leyes del Espíritu Santo en nuestras vidas? Aleluya. Ahora sí Satanás está asustado. Ajá. Entonces, si tú piensas, oh, solo bendición, oh, solo prosperidad, oh, solo milagros,
Prepárate, porque Dios es mucho más que bendición, mucho más que prosperidad y mucho más que milagros y mucho más que maravillas. Dios es un Dios personal, quiere tratos íntimos con sus hijos, respeta nuestra individualidad, no nos va a atropellar, pero si le pertenecemos, va a hacer lo que tenga que hacer con tal de preservarnos. Aleluya. Muy bien. Bien, ¿de dónde en la Biblia aprendemos sobre las leyes del Espíritu? Si tú abres tu Biblia en Romanos capítulo 8, hay en el principio del versículo hay una aclaración de transición. Déjame explicarte lo que quiero decir con una aclaración de transición. Todo el capítulo 7 se ha estado prácticamente denunciando por parte del apóstol Pablo ¿cómo podemos decir? La impotencia o la incapacidad de la ley y de los mandamientos para vencer y poner en su lugar a la carne y sus manifestaciones. Tenemos que tomar en cuenta que Romanos fue escrito originalmente para aclarar asuntos no solamente de carácter teológico, doctrinal, sino moral y espiritual. Porque se creía que entonces si yo tengo una herencia de conocimiento en la ley, automáticamente soy espiritual y ya no me va a dar problema la carne. Y Pablo dice, suena romántico, suena bonito, suena espiritual, pero no es real. ¿Por qué razón? Porque la ley te pone claridad y entendimiento con la información que te da. Pero la ley no tiene poder para romper con el pecado que hay en la carne y que manipula la carne. Entonces es imposible que tú recurras a la ley y te aferres a la ley y abraces la ley como la respuesta al pecado, a las manipulaciones y a las manifestaciones del pecado. Entonces la ley es buena, la ley no es mala, pero tampoco nos sirve si se trata de combatir el pecado que se mueve en la naturaleza carnal de cada uno de nosotros, aún ya siendo creyentes. Amén. Aún ya siendo creyentes. Ay, no, hermano, Dios me libre, no. Bueno, no tenemos que ir muy lejos, simplemente lo único que tenemos que revisar son algunas reacciones cuando alguien no nos cae bien o algo no nos gusta. Es todo, no tenemos que ir muy lejos. Bueno, ahí la dejamos mejor. Entonces, ahora, después de todo lo que se ha estado tratando en el capítulo 6, en el capítulo 7 de Romanos, ahora viene una oración de transición. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ajá, ahora ya el enfoque ya no está en la ley, está en una persona que cumplió la ley. ¿Quién es la persona que sí cumplió la ley? Jesucristo es el único que ha cumplido la ley. Entonces Jesucristo no vino para abrogar la ley, no vino para pisotear la ley, no vino para hacer a un lado la ley, no vino para rebelarse contra la ley, sino que Jesucristo vino para que la ley se cumpliera en él y él se sometió al Dios de la ley. ¿Por qué la ley se cumplió en Jesús? Porque él estuvo dispuesto a someterse al Dios de la ley. ¿Y cómo se pudo someter? Si era el Dios hombre, bueno, decidió voluntariamente dejar a un lado o ignorar su divinidad. ¿Oyeron eso? Él voluntariamente ignoró su divinidad. No la perdió, simplemente no la usó como excusa para poder identificarse con nosotros, con los seres humanos. Ahora, este punto es muy importante, porque cuando tú ves el testimonio del Espíritu Santo en la vida de Jesús, tú te das cuenta que el Espíritu Santo jugó un papel decisivo. Cómo Jesús pudo someterse, cómo Jesús pudo sobrellevar la tentación, cómo Jesús pudo vencer a sus enemigos, cómo pudo mantener un carácter manso y humilde, cómo pudo amar a los que lo desprestigiaban y se levantaron con él, porque constantemente estaba presente en las leyes, la guianza, la mentoría, la autoridad de la persona del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, mira, por eso está diciendo, ahora pues ninguna condenación es para los que están en ¿quién?
en Cristo Jesús. Nota, ¿qué producen las leyes del Espíritu cuando ya estamos en Cristo? Bueno, producen revelación, pero también producen una restauración. Dice, los que no andan conforme a la ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía la carnacha está activa en mi vida. Qué contentos se pusieron, ¿verdad? Sí, todavía yo tengo una naturaleza carnal y bien carnal. Si quieren, un día les cuento por qué. Bueno, un día, ahorita no. Todavía tenemos una naturaleza carnal y Dios no tiene problemas en dejarla ahí, porque es parte de nuestra individualidad. Sin embargo, en Cristo y por la presencia y las leyes del Espíritu, solamente por eso, ahora tenemos opciones. Dígalo conmigo, tengo opciones. Tengo opciones. Si me someto, si acepto la guianza, las leyes, la mentoría del Espíritu, tengo opciones. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice Pablo, no estamos ignorando la ley, no estamos ignorando la carne, simplemente estamos diciendo que aceptamos que al estar en Cristo, yo no tengo que estar ahora ya bajo la esclavitud de la dictadura de mi carne. ¿Por qué? Porque tengo la ayuda de una persona ahora que se llama Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mira, si tú pensabas que la vida cristiana era solamente pura bendición, puro milagro, puro gozo, pura danza, pura alegría, puro hablar en lenguas, puro hablar del vecino. No, eso no. En algún momento, conforme experimentas niveles de crecimiento, te vas a dar cuenta que aquello que te hacía brincar hace 2 años, si es que estás madurando, si es que estás creciendo en el Espíritu, ahora hay un anhelo y un sentir diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no estás buscando la manifestación, ahora estás más consciente de su presencia. ¿Quién despertó en ti el anhelo por su presencia? El Espíritu Santo. Pruebas y tribulaciones y crisis que te pasaron hace 5 años, en las cuales a lo mejor te estuviste a punto de pelearte con el pastor, con la pastora. Nomás estoy figurando. Es un ejemplo. Mírela, Entonces, probablemente te quedó el interrogante: ¿por qué tuve que pasar por esto? Ahora el rompecabezas se ha ido poniendo en su lugar. Y en aquel tiempo fue un trabajo progresivo del Espíritu que empezó a prepararte para nuevos encuentros reales, genuinos y sólidos con Dios. Entonces, ya no es tu estado de ánimo el que confirma si Dios está contigo o no. Tú puedes estar pasando por tiempos tristes y sin embargo tu espíritu está regocijándose en el Señor. ¿Por qué? Por el trabajo del Espíritu Santo, por la identificación con el Espíritu Santo, por la preparación que el Espíritu Santo ha estado logrando en tu vida, que usó como herramienta algunas pruebas, algunas crisis, algunos tropiezos o a lo mejor hasta algunas pérdidas. Probablemente sí, pero la bendición es que no importa lo que pase, si tu vida está bajo la mentoría, la guianza y las leyes del Espíritu, todo lo que te pase te va a ayudar a bien y te va a mantener en bien y te va a mantener con Dios, y lo más importante, te va a mantener con Cristo. Ahí te vas a mantener. Entonces, por eso, nota, está hablando de un andar, de un caminar. No es algo pasivo, es algo activo. El Espíritu no te deja que te estanques. El Espíritu te puede dar tu espacio cuando se presentan fallas y manipulaciones de la carne y del temperamento y del carácter, y no hay problema. El Espíritu no se asusta. Él ya sabe lo que trae el paquete por dentro.
Si hay cristianos que dicen, ay hermano, pues yo no sé por qué me enojé bien feo, ya hasta quería agarrar a pedraza. No, dice el Espíritu Santo, a mí no me sorprende, pero me perdonará Dios. Y sí te va a perdonar. Ahora, ya quítate de eso, perdónate a ti mismo y sigue adelante. El Espíritu Santo quiere que sigas adelante. No te estanques en una crisis. Entrega la crisis, entrega tu cobardía, cobarde, entrega tu estado de ánimo y acepta que aunque por dentro aparece que te avientas en todo, pero por dentro todavía hay una gallina escondida. Cácara, caca. A pesar de las apariencias, todavía traemos cosas tremendas adentro. Bueno, no se ofendan, Entonces, ¿tenemos alternativas? Sí. ¿Está la carne todavía dando lata? Sí. Pero el enfoque ya no está en la carne, está en la obra del Espíritu para andar en el Espíritu. Ahora, al que le interese decir, esa palabra es mía, tome el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ándale. ¿Te das cuenta? Dice la ley del Espíritu. No dice la llenura del Espíritu. No dice los dones del Espíritu. No dice la revelación del Espíritu. Tampoco dice la manifestación del Espíritu. No dice el bautismo del Espíritu. Dice ¿qué? La ley. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que si tú quieres la vida del Espíritu, el Espíritu te pone sus requisitos, sus leyes, y no te las pone para que las acaricies. Qué bonitas leyes, Espíritu Santo. Ay, tan suavecitas tus leyes. Ay, Espíritu Santo, ¿me permites acariciarlas? Ay, hasta siento feeling so good aquí. Me corre algo por aquí. No. El Espíritu Santo no acostumbra a apapacharnos cuando se trata de los valores del reino en nuestras vidas. ¿Tú has visto gente que cuando la riega quiere que todos le amen y le abracen? Necesito un abrazo, necesito un besito, que es que pues pasó tiempos muy difíciles. Y claro, uno se la cree. Sí, vengan un abrazo por aquí. Y aquel que me abrace también. Pues ¿qué, se te murió alguien o qué? No, lo que pasa es que la culpabilidad, ¿verdad? Nos hace a poner caras de víctimas. De veras, es que la carne es tremenda, mano. Y queremos simpatía. Ay, tú me comprendes, ¿verdad? No sé qué está pasando. Nomás dime que sí me comprendes. Sí, te comprendo. Si me dices que no me comprendes, me muero. No te mueras, sí, no. Bueno, pero ese es un escape solamente. Un escape. Hay gente que inclusive inventa enfermedades cuando la riega y sabe que va a ser confrontado. ¿De veras? Inventa. No, hombre, mamá grande siempre le dolía la vesícula. Era una, ¿cómo te quiero decir? Sí. Oiga, no, pero mamá, eso no está bien. ¿Qué cáese? ¿No ves la inflamación que traigo acá? Mire, ¿no le da lástima conmigo? No, pues sí, mamá grande. Bueno, entonces cáese. Ya sabía que la había regado. Pero lo de la vesícula y la inflamación, ¿se acuerdan cuando la inflamación de la vesícula? Y cuando la cosa se ponía crítica, no la hagan enojar. Acuéstese, mamá, acuéstese. Y tú entrabas y entonces, ¿por qué? Porque la carne busca sus escapes, busca de sus escondites y recurre a los mecanismos de defensa. Y entonces la gente cree que llorando o haciéndose el enfermo va a lograr un impacto, ¿verdad?, de otros. ¿Y qué sucede? Sucede que el Espíritu Santo, que lo escudriña todo, que lo evalúa todo, no nos va a dejar andar de llorones y de chillones. Aún nos puede ver llorar, pero si somos culpables nos va a la sacudida como quieran. Y le puedo decir, no te puedo decir, Espíritu Santo, no te da lástima conmigo que estoy sufriendo. No me da lástima contigo. Te voy a poner más duro este asunto.
Porque voy a trabajar no con lo que tú sientes, sino con lo que tú necesitas. Imagínate la tremenda sorpresa que nos podemos llevar cuando nosotros pensamos, no, es que yo así soy, así seré y así me voy a morir. Y dice el Espíritu Santo, no, si eres de Cristo, no te permito que seas así. Santo, pero qué injusto, Señor. Por esto, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu, ¿de qué? De vida. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu. ¿Quién fortaleció a Cristo? ¿Quién ministró a Cristo? ¿Quién le dio fortaleza? El Espíritu Santo. Buenas noticias. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu Santo que vive en ti y que murió y que estuvo actuando en Jesús? Ninguna, es el mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿quieres tú la victoria de Jesús? Necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quieres la autoridad de Dios? No el poder, porque ahora poder y más poder, música, poder y más poder. No es reggaetón, Entonces, a gente se enamora del poder y más poder, ahora no lo siento, más poder, avienta más, fuego, y no siento nada. ¿Le estará fallando mi mano o qué? Es que no es el poder lo más importante. No, el poder no es lo más importante. Diga, el poder no es lo más importante. Es parte del paquete, pero no es lo más importante. ¿Entiendes? La autoridad y las leyes del Espíritu son más importantes que el poder. ¿Se da cuenta? Por eso es que no te va a dejar tranquilo. Tú puedes llegar a una etapa donde, ahora sí, Señor, creo que, Señor, ahora sí siento una fuerza increíble. Y dice el Señor, no, todavía no. No, pero es que lo siento. Todavía no. Mira, voy a permitir una crisis en tu vida y tú vas a ver cómo reaccionas. Si te desmoronas emocionalmente, si pierdes la calma, si explotas en pedacitos, si quieres ponerle una bomba a todo el que te rodea y que no te cae bien, estilo Bin Laden, entonces no estás todavía donde yo te quiero. Simplemente la verdad. Esa es la idea. Entonces, la ley del Espíritu te va a llevar a un conocimiento completo de las expectativas de Dios. La ley del Espíritu te va a quitar la máscara y te va a exhibir las debilidades de la carne. No te va a exhibir a ti para avergonzarte, va a exhibir las debilidades de la carne. Por eso es que no debe ser sorpresa cuando alguien dice, yo pensé que ya no iba a caer otra vez en lo mismo. No, sí puedes volver a caer en lo mismo. Hermano, ahora que soy libre, ¿verdad que ya estuvo? No, ahora sí cuídate más. Cuídate más porque van a venir unas broncas tremendas. ¿Por qué? Porque la carne se quedó viciada y ahora hay que desintoxicarla. ¿Hay que qué? Desintoxicarla. Entonces, imagínate todas las pestes que trae la carne. ¿Trae peste o no trae peste? Claro que trae muchas pestes. Entonces, ¿qué hace la ley del Espíritu? Que viene y le pone la línea a la carne. ¿Qué hace la ley del Espíritu? Viene y me dicta sentencia cuando algo no es de Dios. ¿Qué hace la ley del Espíritu? Me confronta. No me deja estar tranquilo. Me pone cara a cara con lo que Dios quiere. Pero es que, Señor, no, como que no estoy en ánimo. Dice el Espíritu Santo, a mí no me importa, le perteneces al que te compró con su sangre y yo estoy para vigilar por tu vida porque Él te compró. Así es que aunque tu carne se enoje, te voy a pasar
por las reglas que te tengo que pasar, las disciplinas que te tengo que pasar. Y no me voy a compadecer de ti. No te voy a dar break, no te voy a dar quebrada, no te voy a dar espacio. Te voy a poner hasta el mero polvo y te voy a hacer que te acuestes, no que te hinques, que te acuestes a buscar el rostro de Dios. Ya se están asustando algunos, ¿verdad? ¿Para qué vine hoy, hermano? Me podré levantar mañana al trabajo. Porque la ley del Espíritu, fíjate lo que hace. Para poder impartir la autoridad y la vida de Cristo, entonces te tiene que llevar a un proceso de liberación. ¿Nos tiene que llevar a un qué? Proceso de liberación. Ahora sí, hermano, entonces, pero yo ya me entregué a Cristo, confesé todos mis pecados. Unos cuantos nomás. Falta lo que está escondido en los archivos. Falta lo que está escondido en la carne. Falta lo que está escondido en los instintos. Falta lo que está escondido en la conciencia. La conciencia. Falta todo eso todavía. Faltan las manipulaciones de la carne, de los instintos, del temperamento y del carácter. Es que yo vengo de la línea de Juana Gallo. No, pues por eso. Por eso. ¿Entiendes? Aunque todavía Dios te va a permitir que te llames Juana, pero no Gallo. Para que no estés tan alebrestada cada vez que algo no te gusta. Entonces hay una relación íntima entre la vida de Cristo impartida por su Espíritu y las leyes del Espíritu fortaleciendo la vida de Cristo en nosotros. ¿Entendió eso? Sí. Entonces, por eso, mi hermano, es bien importante reconocer que no puede ser ignorada la palabra. No pueden ser ignoradas las declaraciones de Dios cuando Él hace denuncias. Y por eso tú puedes verificar a la luz de la palabra cuando alguien sí está aceptando las leyes del Espíritu. ¿Por qué? Porque la persona ya no va a querer apariencias, va a querer realidades. Va a querer cosas sólidas en su vida. La persona ya no va a querer que todos los que viven con él o con ella le tengan miedo. La persona ya no se va a deleitar cuando grite y todos se azorrillan. Sí, de veras. ¿Entiendes? La persona ya no se va a presentar como una generala ni como un gendarme. Con reglas de esas estilo Pancho Villa. No. La persona va a tener un carácter que refleja la naturaleza de Dios en su vida. Y la persona ya no va a gritar: respétenme porque aquí yo soy el que trae la comida. ¿Cuál comida? ¿Te fuiste al welfare? Bueno, la persona ahora va a ejercer autoridad sin gritos, sin palabras, sin amenazar, sin tratar de pisotear a los demás. Porque la vida del Espíritu te pone en ventaja, no en desventaja. Entonces la vida del Espíritu transmite, inspira armonía, confianza, estabilidad en tus relaciones y en tu vida. Entonces la persona, hombre o mujer, va a decir: ¿te fijaste? Con la pura mirada derretí a mis hijos. No, hombre. ¿Entiendes? Sí, ¿te acuerdas tú de esas generaciones ignorantes y torpes? ¡Ay, sí! No. Ya no andas con pantomimas ni con payasadas. Ahora eres un hombre de autoridad espiritual con las leyes, en sumisión a las leyes del Espíritu. Eres una mujer que tiene compostura y comportamientos que denuncian que lo sobrenatural está cobrando vida en tu vida. Y que es la vida de Cristo la que te sostiene. No es la carne, no es la emoción, no es el anhelo de querer que todos te tengan miedo. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Sí lo oíste? Entonces, ¿te das cuenta?
lo que hace la vida del Espíritu es que te lleva cada vez más a que te parezcas a Cristo. Eso es lo que hace la vida del Espíritu. Ahora, no garantiza que los que viven contigo te van a creer, especialmente si hay una trayectoria de pura pantomima. De veras, ahí viene tu papá, no, ya no hagan ruido. Y el otro viejo loco también, ¡ya llegué! ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? De que ahora tú tienes la templanza de Dios, tienes el testimonio de Dios, tienes la naturaleza de Dios, tienes el testimonio de la unción, y entonces eres una persona con el equilibrio de Dios, y la carne, aunque rechine, se tiene que someter. ¿Verdad? ¿Cuántos saben cuando estoy diciendo aunque rechine la carne? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Mira, yo estaba en consejería. Con esta me despido, ¿eh? ¿Quieren saber o no quieren saber? Díganme. ¿Sí? No, en serio. Sí, ok. Estaba en una consejería matrimonial. Era una consejería matrimonial. Y resulta que todo estaba caminando muy bien en esa consejería. Estaban aceptando la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará la mujer a su padre y a su madre. Y pues como los dos venían de papás bien locos, ¿no? Bien contentos de haber salido de la casa. Entonces, pero estaba bien la cosa, estaba caminando bien. Pero llegamos en un punto donde ahí, una de esas pocas veces que el Espíritu Santo me sacó de onda y me dijo, dile que si no aceptan esto, se acabó la consejería, porque no va a progresar el matrimonio. Y fue en medio de la conversación, le dice la mujer al esposo, dice, acepto todo, me someto a todo, pero menos a ti. Entonces, siga, pastor. Y yo le seguí muy contento. Yo muy contento. Pero me regresó el Espíritu Santo. Me dijo, para la consejería. Párala. ¿Por qué? Pregúntale qué fue lo que dijo. Y lo repitió. Y entonces me dijo el Espíritu de Dios, ya no los aconsejen más. Diles que hablen los dos y que arreglen ese asunto y que aclaren el asunto de la sumisión. Entonces, ¿cuál era el problema? Que había una razón, sí, porque el varón era de los que creían que la sumisión se exige y se demanda. Imagínate la otra, Juana Gallo, dice, me someto a todos menos a ti. ¿Te das cuenta? El que viene de patrones disfuncionales y que aprendió patrones equivocados en la casa, con la mamá, con el papá, va a tener tremendos conflictos. Y va a tener tremendas guerras. Y le va a costar aceptar las leyes del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no anda con cuentos. El Espíritu Santo te revienta. El Espíritu Santo te va a poner la línea. Y el Espíritu Santo no va a andar con sentimentalismo ni con consideraciones. El Espíritu Santo va a poner las leyes de Él, no a consideración, sino como condición. Por eso nos metemos en problemas en la consejería, ¿verdad? Porque cuando interviene el Espíritu Santo y dice, para aquí, yo no estoy de acuerdo con lo que piensa ese varón y estoy de acuerdo con lo que piensa esa mujer. Le digo, Señor, ¿por qué no estoy de acuerdo si están siendo sinceros? Están bien locos. Están trastornados. Yo lo que yo no apruebo, yo puedo sobrellevar sus debilidades y lo que ignoran, pero no las locuras de la carne. Cuando hablan y hablan por el poder de la carne, dice el Espíritu, yo no lo acepto. Porque yo no voy a ser gobernado por el estado de ánimo ni por la carne de nadie. Yo soy el que pongo las condiciones. ¿Quieren ayuda? La van a recibir bajo mis condiciones. Se tienen que someter y tienen que reconocer que necesitan el gobierno mío en sus vidas.
en sus pensamientos, en su conciencia, en su carácter, en sus instintos, en su voluntad y en sus deseos. De otra manera, no hay trato. Esas son las leyes del Espíritu. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, todavía nos da un espacio, unos 3, 4 días para ver dónde estamos, ¿verdad? Y todavía podríamos decir, bueno, es que yo no puedo ser diferente porque es todo lo que yo vi en mi casa. Probablemente sí. Es que yo no vi otra cosa en mi papá o en mi mamá. Probablemente sí. Pero hay un problema. Ahora tú tienes a Dios como Salvador, pero también lo tienes como proveedor y como Padre. ¿Entiendes? Entonces, las locuras del papá y las tonteras de la mamá ahora salen sobrando porque hay una paternidad de Dios estableciéndose en nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y por esa razón, las leyes del Espíritu, cuando nos llegan a nuestras vidas, nos revientan, mi hermano. Pero la bendición es saber que si las aceptamos, entonces la carne ya no nos va a hacer pasar vergüenzas, porque la carne se va a tener que someter. ¿A quién? Al Espíritu y a sus leyes. Aleluya.